A ver. Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando están, en este momento están estudiando geometría analítica, ¿ya? Geometría analítica, se lo muestro, es la geometría que uno estudia en el plano cartesiano. Se debe de hecho a Descartes. El cartesiano, la palabra cartesiano viene de Descartes, de un matemático, el matemático Descartes, filósofo también, súper importante en la historia. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que antes de él se estudiaban como la geometría se estudiaba así como en el plano euclidiano, que se llama, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres estudiar un triángulo, lo dibujaban así y ya, bueno, le estudiamos cuánto mide los lados, cuánto mide los ángulos. Pero la idea de Descartes fue muy revolucionaria porque él instauró como un sistema de coordenadas, desde el cual se puede estudiar toda la geometría igual. Entonces, en este sistema, todos los objetos geométricos se trabajan con ecuaciones. Y eso es como el gran aporte de este personaje. Entonces, claro, si tú tienes en el plano cartesiano, tú tienes un punto aquí, tú tienes un punto acá, puedes hacer miles de cosas con eso. O sea, puedes, por ejemplo, mirar qué tan lejos están esos dos puntos entre sí. O puedes, por ejemplo, construir la recta que los une entre ellos y ver cuál es la ecuación de esa recta. Por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en verdad. O si tiene tres puntos, puede armar ese triángulo que se forma ahí y como, no sé, pues estudiar las alturas de los lados o las mediatrices o las bisectrices y todas esas cosas que aparecen en geometría, todo se puede hacer acá también, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, como con los lados, con, etcétera, con puras ecuaciones. Entonces, por lo que yo me imagino, que lo primero que ustedes deben haber visto es como ya, si yo tengo dos puntos en el plano, ¿cómo mido la distancia entre ellos? ¿Y cómo se hace eso? A ver. Hay una fórmula, pero no sé si el profe le explicó de dónde sale esa fórmula. ¿Se acuerdan? ¿Cómo mido la distancia? Distancia entre dos puntos. Llamémosle a este punto, llamémosle P, y a este punto llamémosle Q. ¿Cómo calculo la distancia entre P y Q? ¿Cómo se hace eso? A ver. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? A ver, dígame usted. Seguro que ya vieron la fórmula. A ver, ¿cómo es la fórmula? Voy a poner los puntos con otro color. El puntito P y el puntito Q. ¿No se acuerda? Ya no importa, se lo voy a mostrar. Está bien, para eso es el taller. Hay que hacer memoria porque se fueron de vacaciones y ya se le olvidó todo. Suele pasar igual. Cuando quiero calcular la distancia entre dos puntos, hay una fórmula, ¿ya? En este momento no quiero que vea esa fórmula. Le voy a explicar de dónde sale esa fórmula, ¿ya? Entonces, como estamos en el plano cartesiano, estos puntos P y Q son pares ordenados, pues no es cierto, tienen dos coordenadas. El P, digamos que tiene coordenadas x1 y 1, y el Q es otro punto de otras dos coordenadas, x2 y 2. Tiene su propio eje X, tiene su propio eje Y, ¿no es cierto? Coordenada X, coordenada Y, cada uno de ellos. Como estamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Todos los puntos son una dupla de dos números, ¿no? Ya.
Entonces, si quiero medir qué tan lejos están los dos puntos, ¿no? Que eso es la distancia, lo que tengo que hacer en esencia es como calcular la longitud de este trazo que voy a dibujar con color azul, ¿cierto? Es la longitud de ese trazo con color azul. ¿Cuánto mide esa longitud de ahí? Eso es la distancia entre los puntos P y Q. ¿Y cómo se calcula eso? Con el teorema de Pitágoras, po. Como puedes ver, con esas líneas punteadas que he dibujado, acá tú puedes crear un triángulo rectángulo. Justamente, este que voy a marcar aquí con esta línea en naranjo y esa línea que está en azul. Eso te genera un triángulo rectángulo, justamente. Entonces ahí tú puedes ocupar el teorema de Pitágoras porque la longitud azul, que es la distancia entre los dos puntos, es la hipotenusa, justamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, esta cosa que está acá en azul, que esto es nuestra incógnita, llamémosle D de distancia, la distancia entre el punto P y Q. Por el teorema de Pitágoras se va a calcular como D cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es el primer cateto, al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale cada uno de estos catetos ahora? ¿Cómo calculo los lados del triángulo? Eso es lo único que necesito saber entonces para encontrar la fórmula. Necesito que tú me digas cuánto valen los lados del triángulo. Luego aplicamos el teorema de Pitágoras y listo, ahí va a salir la fórmula. Entonces, ¿cuánto valen este lado de arriba, por ejemplo? ¿Cómo calculo este lado de arriba? Ups, borré el punto. ¿Cómo calculo ese lado de arriba? Mira, ese lado de arriba se calcula de la siguiente manera. Lo voy a hacer con color verde. Si el punto P tiene altura Y1, significa que todo este trazo de aquí en verde, eso mide Y1. Todo eso que está en verde. El punto 2, el punto Q, tiene altura Y2, lo que significa que esta altura de acá, todo este trazo de aquí mide I2. Entonces, ¿cuánto mide el primer lado del triángulo? ¿Cuánto va a medir esto? Si todo el lado grande, todo eso mide I1 y todo lo de abajo mide I2, ¿cuánto mide el lado del triángulo? Y1 menos Y2. La resta, pues, justamente, muchas gracias. I1 menos I2, eso es lo que mide ese ladito del triángulo, es el primer cateto. Y ahora usted tiene que hacer lo mismo para calcular este otro cateto, el de acá abajo. ¿Cuánto va a medir ese otro entonces? ¿Cuánto va a medir el otro cateto del triángulo? ¿Qué cree usted? X1 menos X2. Justamente, pues. En realidad es x2 menos x1. Pero bueno, va usted se va a dar cuenta que el orden no importa, pero vamos a ver por qué. En realidad x2 menos x1. No importa en realidad. Pero la idea es la misma, es como todo el lado grande menos el lado chico. Y eso me da justamente el otro cateto. Entonces ahí tengo los dos catetos. Tengo justamente los dos catetos. Ya, pues y por el teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Te dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Con eso se obtiene la fórmula de la distancia de los dos puntos, ¿vale? Es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Ups, no sé qué hice. A ver qué vamos. Ya, bueno, ahí está. Es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, que era D, que es la incógnita que andamos buscando, es el primer cateto al cuadrado, que es I1 menos I2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, X2 menos X1. Por lo tanto, fíjese, esto lo voy a reordenar porque así aparece en la fórmula de los libros en general. Aparece así como X2 menos X1
al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Que es lo mismo que esto arriba, es lo mismo, porque el cuadrado, si... A ver. Este loquito que está acá, solamente los di vuelta. Y este objeto de aquí es lo mismo que este objeto de acá. Y 1 menos y 2 al cuadrado es lo mismo que 2 menos y 1 al cuadrado, es lo mismo. Si lo resto de un lado, lo resto del otro, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la distancia de los dos puntos, que es lo que yo ando buscando, esta es la fórmula, que no se lo olvide, es la raíz cuadrada de esto. X2 menos X1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia de dos puntos, ¿ok? ¿Se entendió, no? Sí. ¿Alguna pregunta? Seguramente esa es la fórmula que debe haberle dado su profesor, po. Y esa es la fórmula que usted va a encontrar en realidad en cualquier parte, en cualquier libro. Siempre es así, ¿ya? Eso es desde el teorema de Pitágoras. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si yo te pido calcular, calcúlame la distancia entre estos dos puntos. A ver, por ejemplo. Calcule la distancia entre estos dos puntitos, P igual a 1,2 y Q igual a 3,5. Calcule la distancia entre estos dos puntos. Bien, quiero que lo intente hacer usted. Para que se entienda lo que está pasando. Menos mal que no estoy con audífono, gracias. ¿Cuánto va a dar esta distancia entonces? Bueno, la distancia entre estos dos puntos los voy a dibujar acá en el plano cartesiano para que usted lo vea. Le voy a dejar la fórmula ahí en la pizarra para que la anote. Esta fórmula es la fórmula de la distancia. Entonces, plano cartesiano, plano cartesiano, plano cartesiano. Los puntos son el 1,2 está como por aquí. Este es el punto P. Y el punto Q, 3,5 está como más para acá arriba, ¿no? Como por acá. Es el punto Q. Ya. Entonces, claro, estoy midiendo la longitud de este segmento de aquí. Básicamente, ¿no? ¿Cuánto vale eso entonces? La distancia de esa longitud. La distancia de esa longitud es la raíz cuadrada de x2 menos x1. 3 menos 1 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado. La resta de las x al cuadrado y la resta de las y al cuadrado. ¿Cuánto da esto entonces? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso da 4 más 9, que es raíz de 13.
Esa es la respuesta. ¿Qué tan lejos están esos dos puntos? Raíz de 13 unidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Sí. Ya, bacán. Entonces, es muy estándar y es muy clásico, onda. Te puedo dar 3 puntos en el plano cartesiano y esos te dan un triángulo, po, ¿no? Entonces yo te puedo preguntar, ya calcúlame los lados del triángulo. ¿Cómo harías eso? Bueno, tomas la distancia entre estos dos puntos, la distancia entre estos dos puntos, la distancia entre estos dos puntos. ¿Cierto? Y ahí tenéis los lados del triángulo. Ese es un ejemplo. Ya, lo voy a dejar planteado, no lo voy a hacer ahora porque veamos lo de la pendiente igual. Pero te dejo un ejercicio ahí para que lo hagas tú en el momento en que quieras hacerlo. Hallar las longitudes de los lados del triángulo de vértices. Los vértices son A igual a menos 2,3, P igual a 5,5 y C igual a 4, menos 1. ¿Ya? Ahí tiene un ejercicio para practicar. Ya, bueno, vamos a ver entonces lo de la pendiente. Me dijeron que vieron el tema de la pendiente. Ya, eso igual es un temazo. Hay harto que decir ahí igual. Entonces le dejo este ejercicio. Hágalo cuando le apetezca hacerlo. Voy a ponerlo en una nube. Ya, y pasemos al tema de la pendiente. Perfecto. ¿Qué es una pendiente? ¿Qué cree usted? ¿Qué entiende usted por una pendiente? ¿Qué es una pendiente? A ver, dígamelo en sus palabras. Una inclinación. ¿Ya? Perfecto. Hay una... No sé si ha visto esto usted. A ver, de más que sí. Voy a mostrárselo el dibujito, el signo. Esta cosa, ese símbolo lo había visto usted. Sí. Ese es el cartelito cuando dice en el tráfico dice pendiente peligrosa. ¿Sabe qué significa eso? Que hay mucho pendiente. Ya, ¿y qué significa eso exactamente? ¿Qué cree usted? ¿Qué intuye? ¿Qué significa eso? Es una bajada muy empinada. Exactamente, sí. O una subida muy empinada, ¿no? Exactamente. La pendiente de una recta es eso, el grado de inclinación.
¿cierto? Si tú tienes en el plano cartesiano y tienes una recta así, esa recta tú dices ya tiene un cierto grado de inclinación. Y por ejemplo, si la comparo con esta otra recta está mucho más empinada, ¿no? O si lo comparo con esta otra recta, esta otra recta que voy a dibujar ahora, esta está mucho menos empinada, etcétera, ¿no? Esta está más acostadita. Ya, entonces ahí tienen algunos ejemplos. Como que cada recta tiene una pendiente distinta. ¿Qué es la pendiente exactamente? ¿Qué es? Es un número. No es ni más ni menos que eso. Es un número. Un número tal cual como usted conoce todos los números. Pero es un número re importante porque es un número que como que en su esencia como que codifica qué tan inclinada está una recta. ¿Mm? Eso es. Es un numerito asociado a una recta que me dice qué tan inclinada está. ¿Cómo se calcula ese numerito? Si yo tengo esta recta, ¿cómo se calcula la pendiente de una recta? ¿Le dieron la fórmula o no? ¿La tiene por ahí en algún lado? La Yo pendiente, lo tengo ya, con I1 menos I2 partido por X1 menos X2. perfecto. La pendiente de una recta se calcula como, en primer lugar, la pendiente se anota con la letra M. ¿Sí? Seguramente su profe la anotó con la letra M, porque esa es la letra estándar que ocupamos, M. ¿Ya? Y efectivamente se calcula así, como I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Ya. ¿Por qué es esa fórmula? ¿Le explicó el profe de dónde sale esa fórmula? ¿Por qué así? ¿Alguien sabe por qué es esa fórmula? ¿No? Parece que no. Ya, se lo explico. O sea, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿Por qué así? Mire, lo que pasa es que uno calcula la pendiente dados dos puntos. ¿Sí? Dados dos puntos. Entonces, mire, vamos a dibujar dos puntos en el plano cartesiano, tal cual como antes. Acá tenía un punto P que tiene coordenadas x1 y 1 y un punto Q que tiene coordenadas x2 y 2. Entonces lo que estamos haciendo en esencia es calcular qué tan inclinada está esta recta que voy a dibujar ahora en verde, ¿no? Qué tan inclinada está esa recta de ahí. Qué tan inclinada está esa recta. La que pasa por esos dos puntos, P y Q. Tú tomas dos puntos, construyes la recta y le miras la pendiente a esa recta, ¿no? Qué tan inclinada está esa recta. Entonces lo que se hace, para que le quede claro, lo que hacemos es lo siguiente. De nuevo, es un truco muy parecido al anterior. Lo que vamos a hacer es mirar el triángulo rectángulo que se forma desde estos puntos. ¿Ya? Tal como lo hicimos recién con la distancia, hacemos lo mismo. Vamos a mirar este triángulo rectángulo. Ya. Entonces, ese triángulo rectángulo, fíjate, ese triángulo rectángulo tiene, acá tiene asociados dos ángulos. Llamémosle este ángulo va a ser alfa y este otro angulito va a ser beta. ¿Ya? Ya. Ahora, fíjate, como el lado de abajo del triángulo rectángulo, el lado de abajo es paralelo al eje X, ese lado de abajo, ¿cierto? El cateto inferior es paralelo al eje X, significa que este angulito de aquí es el mismo alfa, ¿sí? Porque los dos lados son paralelos.
Entonces, ese alfa, ese ángulo, es el mismo ángulo que forma la recta cuando corta con el eje X, ¿no? Y ese ángulo es re importante porque tenía acá el eje X, tenía aquí la recta. Entonces, ese ángulo me indica qué tan inclinada está la recta, pues, ¿cachai? Ese ángulo alfa es justamente el que me indica la inclinación de la recta. O si el ángulo es mayor es porque la recta está más empinada. Si el ángulo es menor es porque la recta está más acostadita. ¿Sí? Entonces, ese ángulo alfa es justamente un ángulo re importante para entender la inclinación de una recta. Ahora, la pendiente no es un ángulo. Como se lo dije, la pendiente es un número. Quiero que entienda eso. Por un lado está este ángulo alfa y por otro lado está la pendiente. Son cosas distintas, pero están súper relacionadas. ¿Ya? El ángulo entonces me dice precisamente el grado de inclinación. Pero la pendiente es un número que asocia ese ángulo. ¿Cómo se calcula esa asociación exactamente? Con la tangente. ¿Cuál es la tangente del ángulo alfa? ¿Se acuerda usted la tangente en trigonometría? ¿Cómo se calcula la tangente de un triángulo cuando tenía un ángulo? ¿Cómo se calcula el seno y el coseno y la tangente en un triángulo? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? ¿No se acuerda? Bueno, se lo recuerdo si no se acuerda. La tangente en un triángulo rectángulo, si tengo la... No, le estoy preguntando el concepto. Mire, le voy a hacer un pequeño recordatorio porque veo que no se acuerdan. Lo voy a escribir acá con color en rojo porque no tengo más espacio. Si tú tenías un triángulo rectángulo así, ya, tienes un triángulo rectángulo, acá lo estoy haciendo en pequeñito. Y este es un ángulo alfa, tal como lo tenemos en este dibujo acá, pero en verde. ¿Se acuerda cómo es el seno de alfa, por ejemplo? El seno. El seno de alfa, ¿cómo se calcula? Es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso, o no? El seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se calcula el coseno, por ejemplo? ¿Cómo se calcula el coseno? Eso, muchas gracias. El cateto adyacente, efectivamente. El cateto adyacente partido por la hipotenusa. Precisamente. Y la tangente, que eso es lo que yo estoy ocupando acá en verde. La tangente de alfa se calcula como es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Si no se acordaba, así se calcula la tangente. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Exactamente, así es. Entonces, ya, volvamos al dibujo. Así se calcula la tangente. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces tenemos este triangulito que está en verde. Ya, ¿cuánto mide el cateto opuesto? El cateto opuesto es este que estoy marcando acá con naranjo. ¿Cuánto mide esa longitud de ahí? Cateto opuesto del triángulo. ¿Cuánto mide eso? Es lo que ya hicimos antes, po. Es lo que hicimos antes, porque teníamos el mismo triángulo rectángulo cuando calculamos la distancia de los dos puntos. Teníamos el primer cateto que era y2 menos y1 y el cateto de abajo que era x2 menos x1. ¿Se acuerda? Es la resta como de las y's y el otro es la resta de las x.
Entonces, el cateto opuesto es exactamente I2 menos I1. Mientras que el cateto adyacente es exactamente X2 menos X1. Por eso, fíjate, entonces, el cateto opuesto es exactamente esto que está acá. I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Justamente la fórmula que está ahí en rojo. Eso es la pendiente. ¿Vale? Eso es la pendiente. Es la tangente del ángulo alfa. Eso es. Bien. Esto que está acá, eso se llama la pendiente y se anota con la letra M. Entonces quiero que le quede claro. Por un lado está el ángulo que me dice como que el grado de inclinación de una recta. Y por otro lado está la pendiente, que es la tangente de ese ángulo. Y la tangente, la pendiente es un número, ¿vale? No se mide en grados, es un número. Que en esencia me indica esa tangente. ¿Y por qué es tan importante la tangente? ¿Por qué se ocupa la tangente del ángulo? ¿Por qué se ocupa la tangente? Porque la tangente me indica como qué tanto cambia la recta cuando me muevo para arriba, cuando me muevo para el lado. Bueno, ahí tiene la fórmula, de ahí sale la cuestión, ya no es mágico. Creo que el profe no le había explicado esto, así que bacán que lo conozca porque de ahí viene. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Yo estoy bien, profe. Ya. Súper. Ya, pues así, esa es la fórmula de la pendiente, efectivamente. Tú tomas dos puntos y se calcula así. I2 menos I1 partido X2 menos X1. En esencia es la resta de las Y's partido por la resta de las X. Eso es la pendiente de una recta. Entonces ya, veamos un ejercicio. Calcule la pendiente entre los puntos P igual a menos 1,2 y Q igual a 3,8. Dele nomás, calcule esta pendiente. Esto es súper rápido, no se va a demorar nada. ¿Cuánto da esta pendiente entonces? A ver. M igual a cuánto. La resta de las Y's partido por la resta de las X, ¿no? Entonces va a ser 8 menos 2 partido por 3 menos 1. ¿Sí? 8 menos 2 partido por 3 menos 1. ¿Cuánto da eso? 6 partido por 4. O bien lo mismo reducido es 3 medios. Eso.
3 medios. ¿Mm? Entonces, en este ejercicio, le voy a mostrar el dibujo. Para que veamos el plano cartesiano. El plano cartesiano, tú tienes los dos puntos que son el menos 1,2, que está como acá, ¿cierto? Este es el punto P, y el punto Q que está como acá arriba, así. Ahí tiene el punto P y el punto Q. Entonces, claro, lo que estamos mirando es la inclinación de esta recta, ¿cierto? De esa recta verde. Esa recta tiene una inclinación, tiene una pendiente de 3 medios. ¿Mm? Eso es todo. Ya, a ver, veamos otro ejercicio. Si por ejemplo tengo esto. No, voy a borrar. A ver, me voy a devolver. Calcule lo mismo. Calcule la pendiente, pero ahora de estos dos puntos. Voy a cambiar los puntos. El punto P voy a cambiarlo. Voy a hacer esto. P igual a 3,1. Y el otro punto va a ser el 3,8. Claro, eso. ¿Cuánto vale la pendiente entre estos dos puntos ahora? ¿Qué ocurre en este caso? Calcúlelo, ¿cuánto le da eso? A ver. ¿7 partido por 0? ¿Qué significa 7 partido por 0? Ya, pues si tú intentas aplicar la fórmula en este ejercicio, ¿qué es lo que te va a pasar? La resta de las i's, claro que es 8 menos 1 partido por 3 menos 3. ¿Qué significa eso? Como tú sabes, no se puede dividir por 0. No es posible dividir por 0. Entonces, esta fórmula en realidad no te dice nada, po. ¿Qué ocurre en este caso? No es posible dividir por 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Veamos el dibujo en el plano cartesiano. Lo que ocurre en esta situación, que si tú lo dibujáis en el plano cartesiano, esta recta, a ver, vamos a dibujar los puntos. La recta es así, el punto de 3,1 está 3 unidades hacia la derecha y una hacia arriba, y la otra recta, perdón, el otro punto es 3,8, está como la misma hacia acá, ¿no? Este es el punto P y este es el punto Q. De modo que la recta en cuestión es una recta que es vertical. ¿No? Es como, a ver si puedo dibujarla bien, es como así, ¿no? Es una recta que es totalmente vertical. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pendiente de una recta vertical? ¿Qué pasa con la pendiente de una recta vertical? Al ser vertical tendría pendiente. No,
No tienen. No tienen pendiente. Las rectas verticales son una excepción. Porque esas rectas no tienen pendiente. Todas las demás sí. ¿Ya? Todas las demás rectas tienen una pendiente. Excepto esta. Que es cuando una recta es totalmente vertical. Cuando eso ocurre, la pendiente te va a dar un error. Te va a dar una división por 0 en la fórmula. Y eso es porque las rectas verticales no tienen pendiente. No tienen nomás. ¿Mm? Todas las demás rectas sí tienen pendiente. Por ejemplo, las rectas que son horizontales. Cuando una recta es totalmente horizontal, estas rectas tienen pendiente 0, por ejemplo. Acá la pendiente vale 0. Ese es un ejemplo. O por ejemplo, si tengo una recta, esto es lo que ocurre. Ya, estas rectas son pendiente 0. Estas rectas verticales no tienen pendiente. No existe la pendiente aquí. Y por ejemplo, si una recta es así, cuando una recta es así como creciente, es porque la pendiente es positiva. Mientras que una recta que va hacia abajo es una recta que tiene pendiente negativa. Ahí tiene como todas las situaciones posibles. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Ahí tiene el plano cartesiano. Ahí tiene todas las posibilidades. Una recta que es vertical, una recta que es horizontal, y otra que va así como para arriba y otra que va así como para abajo. ¿Ya? Cuando la pendiente es positiva es porque la recta es creciente, va subiendo. Cuando la pendiente es negativa es porque la recta va bajando. Si la pendiente es 0, está acostada, y si no tiene pendiente es porque la recta es vertical. Ahí tienen las 4 posibilidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Está quedando todo claro? ¿No hay preguntas? Ok, no hay preguntas. Ya. Entonces, en general, seguramente el profe ya le debe haber comentado esto, pero en general las rectas se escriben. ¿Cómo se escribe una recta en general? Las rectas en general se escriben por estas ecuaciones, que se llama la ecuación lineal general. Es una ecuación así: ax más bi más c igual a 0. ¿Ya? Esto que está escrito acá codifica todas las rectas posibles del plano cartesiano, con a, b y c números reales. Aquí están contempladas, en esta fórmula están todas las rectas del plano cartesiano posibles. Ahí están todas. El asunto es que hay dos posibilidades: o bien la recta es vertical o no. Cuando la recta es vertical, esta fórmula se transforma en esto: x igual a algo. Este es el caso de una recta vertical. Esa es la fórmula de las rectas verticales. Cuando la recta es no vertical, es que es cualquier otro caso, oblicua, acostada, lo que sea, la recta se comporta de otra forma y se escriben con estas fórmulas: y igual a mx más b.
Que seguro usted ya había visto esa fórmula en su vida. Y igual a mx más b. Entonces hay dos posibilidades. O las rectas son verticales o no. Cuando es vertical la fórmula es así. X igual a algo. Y cuando no es vertical es así. Y igual a mx más b. Ahí están como todas las otras rectas. Las que están acostadas, las oblicuas, para arriba, para abajo. Entonces las que más uno trabaja, en realidad, las que trabaja uno más son estas. Las del segundo caso. Entonces, en general, cuando la recta es no vertical, que es el caso más general, lo más común, las rectas son de esa forma. Y igual a mx más b. Donde justamente esa m de ahí es la pendiente. Justamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, si yo le doy esta recta, la recta y igual a 3x más 5. Ya, esta recta. Quiero que la grafique. Grafíquela. Le doy esa recta. Quiero que la grafique. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si le doy esa recta. Entonces, lo primero que quiero que observe es que, claro, ese 3 que acompaña a la x, esa es la pendiente de la recta. Inmediatamente, esa es. ¿Ya? El numerito que acompaña a la x, esa es la pendiente. Ni más ni menos. ¿Cómo grafico esa recta ahora? ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe? Escogiendo 2 puntos. Ya, perfecto, justamente. Eso tienes que hacer. Muy bien. Tienes que escoger 2 puntos cualesquiera que vivan dentro de la recta. Para eso se hace una tabla de valores, ¿no es cierto? Hace una tablita así como, voy a hacerlo acá al lado, x, y. Hace una tabla, necesitas dos valores de x distintos. Esto tú puedes elegir cualquier x, el que se te ocurra. Como los x más fáciles puede ser, por ejemplo, x igual 0. Tú reemplazas x igual 0 acá adentro, te queda 3 por 0 más 5, que es 5. Y ahora voy a tomar otro x, un x cualquiera, voy a tomar el menos 1, por ejemplo. Reemplaza acá adentro el menos 1, te queda 3 por menos 1 más 5, que eso te va a dar 2. Entonces, con esos 2 puntos tú los dibujas en el plano cartesiano, el punto 0,5, que está por acá arriba, y el punto menos 1,2, que está como, no sé, por acá. Y la recta entonces va a ser, la que ando buscando es la unión de estos 2 puntos, ¿no? Que es como así, más o menos. A ver, un poquito más vertical. Ahí sí. Eso es todo. Entonces tú construyes 2 puntos cualquiera que vivan dentro de la recta y luego tiráis, lo unís con un trazo. La pendiente es 3, ¿ya? Eso, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Al menos yo no, profe. Ya. Le voy a dejar ahora un ejercicio para que lo haga usted.
Es un poquito más difícil ejercicio. Grafique la recta 3x menos 2y más 5 igual a 0, indicando además sus intersecciones con los ejes x e y. Además, ya no solamente tiene que graficar la recta, además quiero que calcule las intersecciones con los ejes, con el x y con el y. Trate de hacerlo. Le voy a dar un tiempito, ahí lo revisamos. Ya estamos listos, ¿no? ¿Salió o no salió?
¿Estamos listos o no estamos listos? Ya, a ver, veamos. Entonces, tenemos que hacer una tabla de valores, ¿no? Tabla de valores, X, Y. Voy a decir que voy a tomar X igual 0. Para X igual 0, ¿cuánto va a valer el Y? Lo meto dentro de esta fórmula, me va a quedar menos 2Y más 5 igual 0. Despejo la Y. ¿Cuánto da la Y? 5 medios, ¿no? 5 medios. Voy a tomar ahora otro valor de X. Voy a tomar, por ejemplo, el menos 2. De modo que me va a quedar esto. Menos 6, menos 2y más 5 igual a 0. Esto significa menos 1, menos 2y igual a 0. De modo que el y va a valer menos 1 medio. Entonces ahí tengo dos puntos para dibujar de la recta, ¿no? El punto 0,5 medios. 2,5 está como por aquí. Y el otro punto que es el menos 2, menos 1 medio. Que debe estar como por acá. Entonces la recta en cuestión es esta. Ya. Esos dos puntos los elegí yo como se me antojó. El 0,5 medio, el 0, el x igual 0 y x igual menos 2. Ya. Entonces ahora, ¿cuál es la intersección con el eje X? ¿Y cuál es la intersección con el eje Y? ¿Cómo se calculan esos dos puntos? Bueno, en primer lugar, la intersección con el eje Y está lista. Es S. Justamente es S. Ahí intersecta el eje Y. En el punto 0,5 medios. Lo último que falta es saber dónde intersecta el eje X, que es este puntito verde de acá. ¿Cómo calculo ese punto? Esta es la intersección eje Y. Y este otro de acá es la intersección eje X. ¿Cómo calculo la intersección con el eje X? Para calcular la intersección con el eje X, en ese lugar la Y vale 0, porque estoy en el eje X, no hay altura. Como no hay altura en ese lugar, ¿sí? La Y vale 0, el punto verde no está ni para arriba ni para abajo, está justamente en el eje X. Por lo tanto, ahí la Y vale 0. Como la Y vale 0, tú reemplazas acá adentro, en la fórmula, Y igual 0, y despejas la X. ¿Cuánto te va a quedar eso? 3x más 5 igual a 0. Y eso da x igual a menos 5 tercios. Ese es el punto entonces. El punto de coordenadas menos 5 tercios, 0. Esa es la intersección con el eje X. ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta?
¿Hay alguna duda? Al menos de acá no, profe. Ya. Bueno, ahí tienen la gráfica y tienen las intersecciones, ¿ya? Estamos listos entonces. Ya, pues. Si no hay más preguntas, entonces estamos listos, pues. Nos vemos la otra semana, que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. gracias. Gracias El igual. profesor. Chao, chao.